Me llamo Manuel, mi profesión es de educador social y yo he trabajado con jóvenes y adolescentes en situación de riesgo y en los últimos años dentro de esto en jóvenes y adolescentes con trastornos conductuales en Amalgama 7. Bueno, en el sector yo llevo toda la vida trabajando, como decir, porque me gustaba. Al principio me gustaba, la idea principal era eso, el de ayudar a los chavales, ayudar a la gente. El concepto de ayuda con el tiempo ha ido cambiando porque realmente no se puede ayudar a nadie que no quiera dejarse ayudar. Realmente lo que enseñas es a las personas a que se ayuden a sí mismas, más que otra cosa, ¿no? En Amalgama 7 llevo 3 o 4 años y como educador llevo unos 25 años o 30 años o algo así. Sobre todo he aprendido a no poner tantas etiquetas a las personas o no categorizarlas tanto, no juzgarlas tanto. Y lo segundo, que tú estás estableciendo una relación en la cual el otro también tiene algo que decir, no es una cosa solo de ti para él, el otro tiene mucho que decir, mucho que aportar. Tú has de dejar a otra persona que te dé la oportunidad de demostrártelo. Habitualmente quien acude son los padres que están preocupados por los hijos. Las personas que sufren trastorno conductual no tienen mucha conciencia de que están viviendo un trastorno. Expectativas es que va a encontrar un sitio donde se va a intentar reconducir la situación por todos los medios posibles, pero sobre todo que van a intentar recuperar a la persona, ¿no? El tema del éxito es la definición que tú tienes en la cabeza que sea un éxito. Si le cargas con mucha expectativa de éxito al otro, te lo vas a acabar cargando. Entonces, sea él el que establezca sus propias expectativas de éxito desde sus propios elementos, desde su riqueza, desde su personalidad, pues es una experiencia de éxito. La familia que lo está padeciendo tiene que saber que hay situaciones que no entran dentro de la normalidad de la adolescencia. Entonces hay que justificar esa situación hasta cierto punto y a partir de cierto punto tienes que acudir a un profesional. Los chicos sería importante que saliesen de sí mismos, pues se meten mucho en su círculo vicioso, en su tema, es un poco de ahí, que fuesen capaces de ver lo que está provocando su conducta alrededor, que sean capaces de pedir ayuda, es por ahí que tener paciencia.